Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Venezuela expulsó a la Oficina de Naciones Unidas de su territorio. Sobre esto y más vamos a hablar con Carolina Jiménez Sandoval. Ella es la presidenta de WOLA, la Organización de Washington para América Latina, una entidad de defensa de derechos humanos y de investigación. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Primero, ¿cómo ven ustedes esta expulsión que hace Venezuela en este momento cuando hablan de un proceso electoral para este año, luego de unos acuerdos, que decidan expulsar a esta oficina de la ONU y lo hagan en medio de la controversia que hay sobre la detención de una defensora de derechos humanos? Bueno, lamentablemente creemos, Juan Carlos, que la expulsión de la oficina, que viene además después, como bien lo señalabas, de la detención arbitraria y la desaparición forzada de Rocío San Miguel, que es una destacada defensora de derechos humanos, y de otros miembros de su familia, son una muy mala señal, ¿no?, con respecto al contexto venezolano, especialmente en lo que es un año que, como todos sabemos, es de gran importancia para el país, pues es un año electoral en el que se elegiría, ¿no?, una nueva figura presidencial o se reelegiría al presidente Maduro. Así que nos preocupa, condenamos este tipo de acciones. La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Venezuela fue un proceso bastante difícil para que se estableciera y es bastante lamentable que hayan sido expulsados los miembros de la organización en el país. Un proceso electoral en Venezuela bajo estas condiciones tendrá credibilidad cuando los acuerdos de Barbados no se están cumpliendo. Por ejemplo, María Corina Machado no ha sido reconocida y se ha mantenido su sanción como candidata. Ahora la detención de Rocío San Miguel, la expulsión de la oficina de la ONU. ¿Hay un proceso democrático en Venezuela? Creo que tenemos que partir por un análisis del contexto venezolano, y es que obviamente es un país que desde hace muchos años no vive en democracia. Dicho esto, los acuerdos de Barbados fueron, ¿no?, o han sido por lo menos un compromiso que han hecho las partes, tanto el gobierno de Maduro como la plataforma unitaria democrática de la oposición, de generar una ruta electoral para que se den ciertas garantías, ¿no?, buscando por supuesto que en el país puedan realizarse elecciones libres y justas. Ahora bien, la gran pregunta es si con este tipo de acciones tan condenables, desde la detención de Rocío San Miguel hasta la expulsión de la oficina, entre otras detenciones, ¿no?, y otras desapariciones forzadas de activistas políticos en el país, amenazas a la prensa, etcétera, se puede considerar que hay un clima favorable para la realización de las elecciones. Obviamente no es un escenario muy optimista, pero creemos que es importante continuar esa ruta electoral que se marca en los acuerdos de Barbados, porque en este momento pues se vio desde octubre que se firmaron los acuerdos, hasta este momento se ha visto como la ruta más necesaria, ¿no?, ante un contexto que, como digo, ¿no?, de un país sin democracia. Hay que buscar todos los caminos y las vías pacíficas posibles para poder transicionar hacia la democracia y que el país vuelva a tener, ¿no?, un sistema político en donde las y los ciudadanos sean protegidos en sus derechos fundamentales. Medidas como esta, que parecerían señalar fuerza por parte de un gobierno como el de Nicolás Maduro, revelarían más temor ante la incertidumbre de lo que da un proceso electoral si de verdad es transparente. Mira, yo creo que las encuestas de diversos sectores, ¿no?, muestran una realidad muy clara, y es que efectivamente el presidente Maduro es tremendamente impopular, ¿no? De la misma manera en que desde diferentes partes del mundo se ven las encuestas, también las ve el propio gobierno desde adentro. La realización de elecciones primarias en el año pasado, en octubre, mostraron primero una participación mucho más alta, ¿no?, de la que se esperaba, y pues la ciudadanía venezolana escogió de forma mayoritaria a una candidata, en este caso a María Corina Machado, y el posterior ejercicio electoral que realizó el gobierno de Maduro sobre un referéndum en relación a la situación del territorio de Esequibo, que es un territorio en reclamación, tuvo muy poca participación, ¿no?, a pesar de que el gobierno informó algo totalmente contrario. Entonces creo que hay claridad para el gobierno que unas elecciones limpias, transparentes y justas las perdería. Y por lo tanto sí creo que puede decirse que en este momento hay bastante temor en el gobierno de perder ese control político que ha ejercido de manera tan firme a través de la represión, de falta de garantías democráticas, frente a un escenario electoral que pudiese ser transparente y debería ser transparente.
Y hay contrastes interesantes con lo que se ve, por ejemplo, en Colombia, en donde el presidente Petro, un día antes de la expulsión de Venezuela de la ONU, a través de un trino criticaba a quienes expulsan organismos internacionales y los comparó con dictadores como Pinochet o como en el régimen nazi, cuando en Colombia es la oposición de derecha la que dice que habría que expulsar a organismos como la ONU o la OEA o la CIDH por pronunciarse sobre situaciones internas, en el caso de Colombia, la elección de una fiscalía encargada por alguien con señalamientos. Muchas gracias, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, la Organización de Washington para América Latina. Gracias por estar en Directo USA. Gracias, Juan Carlos.